Amén. Mis hermanos, debemos alegrarnos no solamente los sábados, que es el día de reposo del Señor, pero cada día porque Dios siempre está con nosotros. Bueno, en esta mañana vamos a recibir nuestro pan y es un honor a pan de vida, pero es un honor para mí presentar el hermano máximo de Jesús, am, que es el que nos trae la palabra en este día. Hermano Máximo, un placer trabajar con usted hoy. Gracias por aceptar la invitación y que Dios me le bendiga el tiempo que resta es de usted. Bienvenido. Gracias, Leani, gracias, muchas gracias. Siempre es bueno venir, amigos de Betania por siempre. Siempre es bueno estar aquí. Eso es muy, muy, muy interesante. En este día vamos a hablar de algunas cositas, pero antes de hablar de esas cositas, quiero decirles que, que durante estos días he estado en médico, chequeándome parte de mi existencia, porque hace ya 3 años y algo, 4 años, no sé, más o menos, hubo que sacarme un riñón. Resulta que en estos días fui al médico y el riñón bueno apareció con muchos quistes. Me asusté, claro que me asusté en principio y le dije al Señor, bueno, Señor, tú sabes que esto es un negocio tuyo y mío. De ti depende que yo siga existiendo o que no siga existiendo. Si acaso no voy a seguir existiendo, entonces si me falta algo para ir al cielo contigo, Señor, tú me completas y yo voy a aceptar lo que sea tu voluntad. Pues fui al nefrólogo, que es el científico del riñón, y el nefrólogo me vio que me senté nervioso, asustado, y me dice, Máximo, ¿qué le pasa? Digo, pero usted no está viendo lo que dice ahí. Ahí dice que el riñón único que tengo está lleno de quistes. Y dice, bueno, lo primero que te voy a decir es que ya te relajes. Eso no tiene importancia. Digo, bueno, si usted dice que no tiene importancia, no tiene importancia. Ahora explíqueme por qué. Y me dijo que esos quistes que tiene ese riñón nacen, crecen hasta 0,07 milímetros y después ¡pap!, se explotan. Me dijo, hay veces que tú te vas a hacer sonografía o resonancia o lo que sea y van a estar ahí. Y otras veces no van a estar ahí porque ellos cuando quieren aparece y otra vez no están. Bueno, pues me sentí feliz y le di gracias a Dios porque eso no tenía importancia. Pero dentro de esa misma resonancia aparece que estoy herniado debajo de la operación, de donde me sacaron el riñón. Ahora tengo una hernia que puede ser como del diámetro de una pelota de béisbol más o menos. Y voy al oncólogo, quien fue que me recomendó hacerme eso. Y entonces el oncólogo me dice, Máximo, pero tú estás bien. Digo, doctor, eh, a esta edad que uno tiene, no se burle de uno. ¿Cómo usted dice que yo estoy bien? Y sin embargo, en esa resonancia salió una hernia. Me dijo, no, 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 tú estás bien. Te voy a decir por qué. Porque tú tienes que aprender a vivir con esa hernia. Si tú te molesta de ese lado, acuéstate del otro. Si te molesta mucho, empújala para adentro, hazle fuerza para que ella ceda y, y los dolores que te pueda dar o lo que sea, pues ellos puedan desaparecer. Pues le cuento que esa hernia no se puede operar. Bueno, se puede operar, perdón, pero el nefrólogo y el oncólogo prefieren que a menos que sea de emergencia, que sea un asunto de pérdida-beneficio, que no me opere, porque ellos dicen que si llego a operarme, los medicamentos que hay que poner y la anestesia y todo eso pudiese afectar de manera significativa el riñón que me queda.
Entonces, ya yo le dije al Señor, le estaba diciendo al Señor, Señor, esa hernia es tuya, embúrjate tú con ella. Tú decides si ella va a seguir ahí o si ella no va a estar ahí. Todo va a depender de ti. Yo sigo en tus manos para que tú hagas conmigo lo que tú creas que tienes que hacer. Y estoy puesto en las manos del Señor. Es asunto de seguir orando. Les agradezco sus oraciones por mí para que el Señor eh, haga su obra, se glorifique, sea de la manera que Él quiera. Estoy dispuesto a que Él se glorifique como Él quiera. Somos hechura suya y Él sabe de qué adolecemos, qué nos hace falta. Pero yo pienso que muchas veces nos permite que lleguen pruebitas para que nosotros reflexionemos y entonces como que reaccionemos y digamos, oye, pero como que aquí no estoy bien. No estoy diciendo que esto es porque yo no estoy bien espiritualmente, sino porque muchas veces pudiésemos decir, como en la antigüedad, que si le pasaba algo a un familiar de alguien, era pagando un pecado de alguien que lo cometió. Sin embargo, en este mundo de pecados, estamos propensos a adolecer, a sufrir, a tener muchísimas cosas como fruto del pecado. ¿Qué si nos toca hacer a nosotros? Bueno, a nosotros nos toca cuidarnos, a nosotros nos toca tomar mucha agua, a nosotros nos toca hacer ejercicio, a nosotros nos toca caminar, a nosotros nos toca tener una buena alimentación. Y una buena alimentación no es comer quizás como yo como, que tengo una pancita más o menos ahí respetable. Una buena alimentación va a llevar muchas frutas, verduras, vegetales y agua. Y quizás un chin de otras cosas que puedan complementar o que puedan terminar de llenar lo que es o saciar lo que es nuestra hambre. Pero nada, señores, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es misericordioso y estamos puestos en sus manos para que Él haga en nuestras vidas lo que Él crea, según Él crea y como Él crea. Oramos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas esta mañana de hablar de ti y contigo. Pedimos, Señor, que tú estés con nosotros y que lo que vamos a decir en esta mañana, Señor, sea palabras de vida para vida eterna. Ayúdanos, Señor, a que día a día podamos aferrarnos más a ti, servirte y amarte con todo nuestro corazón. Por Jesús, te pedimos y te damos gracias. Amén. Bueno, cada uno, ahora vamos a entrar en materia, cada uno que se bautiza, cada uno que llega a la iglesia, dice el libro Obreros Cristianos, que nace como un misionero. Ese es el móvil o esa es la parte principal que a usted se le asigna cuando usted llega a la iglesia. Sin embargo, hay cosas que el Señor va poniendo en tus manos y en mis manos para poder hacer ese trabajo de predicación que cada uno de nosotros debemos hacer. Por ejemplo, cuando tú te bautizas, tú sales del agua con los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Gozo, paz, bondad, benignidad, amor, mansedumbre y templanza. Dice la Biblia que contra tales cosas no hay ley. Cuando una persona tiene esos frutos en su vida, no hay nada que lo señale, no hay nada que lo acuse, no hay nada que le llame la atención o nadie que le llame la atención, porque es justamente lo que el Señor pone en nosotros cuando nosotros le aceptamos y nos bautizamos y pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Sin embargo, hay otra parte que también el Señor nos da, que son los frutos del Espíritu. Entonces vamos a decir que el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu los da el mismo autor. O sea, el mismo Señor da las dos cosas. Sin embargo, no son lo mismo. A nadie se le requiere manifestar un don del Espíritu.
pero todos deberíamos manifestar el fruto del Espíritu. Todos deberíamos ser empáticos, todos deberíamos sentir amor por los demás, todos deberíamos ser bondadosos, todos deberíamos ser benignos, amables, corteses. Todos deberíamos tener esas cualidades. Sin embargo, los dones espirituales es necesariamente o son los que necesariamente nos ayudan a testificar de nuestra espiritualidad, no así los frutos del Espíritu. Mientras que hay un solo fruto del Espíritu, hay muchos dones y entre los dones hay dones que son mejores que los otros o que son mayores. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, y vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 12. Esto dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos del mundo, a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el mismo Espíritu Santo. Eh, si en realidad usted es una persona que está recibiendo los dones espirituales, entonces su vida va a ser distinta. ¿Por qué? Porque usted le va a dar a Jesús el lugar que él debe tener en usted. O yo le voy a dar a Jesús el lugar que él debe tener en mi vida. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Sigue diciendo Primera de Corintios 12, vamos por el versículo 4. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Algo interesante. A la ley y al testimonio, si no dijeses conforme a esto, es porque no les ha o nos ha amanecido. Es porque todavía estamos durmiendo. ¿Por qué digo esa parte aquí? Porque aquí dice que hay diversidad de ministerios, pero es el mismo Señor el de los ministerios. O sea que yo no puedo inventarme una cosa totalmente distinta a lo que me dice la palabra de Dios. Seguimos con el 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, no es para yo aprovecharme, no, 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 es para provecho de los demás. ¿Por qué? Porque con estos frutos del Espíritu, entonces nosotros vamos a ayudar a la demás persona, porque es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahora viene, señores, la repartición de los dones espirituales. Y vamos a ver cómo los dones espirituales van entrelazados con los frutos del Espíritu. Uno no pudiese subsistir si el otro no está. Porque a uno le será dado palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Es el mismo Espíritu que a uno le da palabra de ciencia y a otro palabra de sabiduría. A uno le da cómo poder entender las cosas y al otro le dice cómo poder decir las cosas. Palabras de ciencia y palabras de sabiduría. El mismo Espíritu lo da. A otro le da fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Fíjense cómo se enlazan o cómo se van enlazando los, ya cómo se van enlazando, perdón, cómo se van enlazando los dones espirituales. Por ejemplo, en principio daba palabras de sabiduría y junto con palabras de sabiduría le daba entendimiento, de sabiduría y de entendimiento. O sea, yo te voy a decir una cosa y tú la vas a entender. Y voy a y me voy a parar un poquito en esta parte. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos
evangélicos, pentecostales y quizás de otras religiones, no sé, hablan en lenguas. Y este es un don, este es un don, el don de lenguas. Sin embargo, ¿cómo podemos saber si este don de lenguas es real o si es inventado? Dice que cuando aparece el don de lengua, o todos entienden, como en el Pentecostés, que fueron repartidas lenguas, o hay una persona que interpreta lo que se está diciendo en ese momento. Estos dones son para todos y todos debemos saber qué está pasando y qué pasa en el momento. Alguien no puede hablar en lenguas y solamente él sabe lo que dice. ¿Por qué? Porque los dones han sido repartidos para que todos podamos entenderlo. Seguimos otra vez, vamos al 9. A otro fe por el mismo espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo espíritu. Y decía cómo están entrelazados ellos, porque para yo creer, para yo creer en una persona que me sane, debo tener fe. Por ejemplo, yo voy al médico, me dicen que para yo estar bien debo tomarme una pastilla. Obviemos la pastilla. Me dicen que para yo estar bien debo hacer ejercicios, irme al parque y caminar 20 minutos, 15 minutos, media hora, lo que haya que caminar. Oh, pero yo no voy a hacer eso. Yo estoy teniendo fe o yo estoy siendo presuncioso pensando que el Señor me va a sanar y a vender, me va a sanar o me va a suplir la parte que me va a suplir el ejercicio porque Él quiere. Miren, y no es menos cierto que el Señor puede hacer eso en nuestras vidas, sanarnos cuando Él quiera, porque este cuerpo es de Él, Él lo hizo, Él sabe todo lo que tiene el cuerpo, pero me da a mí la oportunidad de que yo mismo haga algo por mí mismo. Y no es por obra este negocio para que nadie se gloríe, pero las obras juegan una parte importante en la vida del cristiano. En este caso específico, tener fe es hacer ejercicios. Tener fe es creer que lo que esa persona te está diciendo es así. Tener fe es hacer lo que hizo Abraham, salir a un lugar que él ni sabía para dónde iba, pero el Señor le había dicho, arranca que yo voy a estar contigo. Entonces, la fe va junto con los dones de sanidad. Van juntos porque si yo no tengo fe, entonces yo me puedo beber también todos los medicamentos, yo puedo hacer todo lo que haga. Y si no creo que eso va a pasar, es posible que no pase. Porque dice mi esposa, Mitzi Mateo, que la fuerza está en la mente. Y si usted se debilita en su mente, entonces ahí mismo usted fracasó. Versículo 10. A otros el hacer milagros, a otros profetizar, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Hacer milagros eh, a la ley del testimonio, dice la misma Biblia, que muchos van a venir en el nombre del Señor y van a hacer milagros y van a tratar de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Entonces, sí, sí, se va a hacer milagros, sí se puede hacer milagros, sí, yo puedo tener una oración con fe para un enfermo y el enfermo tener también la seguridad de que esa oración le va a hacer bien y el Señor obrar por medio de mí ese milagro. También vamos a profetizar. En el caso de profetizar, hay que poner atención porque sabemos que en los postreros días vendrán muchas personas diciendo cosas que no son.
hace un tiempo aquí apareció uno en República Dominicana, no recuerdo cómo se llama ni qué año fue, pero sé que apareció uno que era un profeta y entonces este señor decía muchas sandeces, muchas cosas que estaban divorciadas a lo que dice la palabra de Dios, a la ley, al testimonio. Tenemos que tener eso pendiente. Discernimiento de espíritu. ¿Quién me está hablando? ¿Es el Espíritu Santo o es un espíritu de demonio? Regreso de nuevo a la ley, al testimonio. Cuando Satanás se encontró con Jesús en el monte, Satanás le dijo, tú eres el hijo de Dios, a que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, Satanás, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, es interesante que probemos los espíritus para saber realmente si es un espíritu de Dios o si es un espíritu de otra persona. Diversos géneros de lenguas, pero al final ahí mismo dice, y otro es de interpretación de lengua. Eso significa que cuando yo hablo en lenguas debe haber una persona que dé el mensaje. Si no es que todos los que están en el lugar lo entienden. Eso es hablar en lengua. Pero todas estas cosas se las hace uno, un solo, el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como el espíritu quiere. O sea, yo no puedo decir, Señor, yo quiero tener el don de predicación. Por ejemplo, si el Espíritu Santo, si el Espíritu no me da el don de predicación, yo no voy a tener el don de predicación porque yo lo pida. Ahora, hay habilidades que el ser humano adquiere, como son oratoria, no necesariamente un buen orador va a ser un buen predicador, porque puede hablar muy bonito. Sin embargo, los conceptos emitidos en su perorata o en su prédica o en su charla no van a estar acorde con todo lo que se quiere. Porque así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero todos los miembros pertenecen a un solo cuerpo, así también Cristo, porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Aunque todos los aspectos del fruto del espíritu han sido enseñados por Dios para que sean visibles en la vida de sus seguidores, no todos los creyentes tienen el mismo don o los mismos dones. Y no voy a decir otra cosa, no podemos ponernos guapos porque Darling cante bonito y yo no sepa cantar. El Señor le dio el privilegio a ella de que tenga ese don. Pero quizás yo lo que tengo es el don de hacer una buena oración. Quizás yo lo que tengo es el don de ayudar. Quizás lo que yo tengo es el don de orar. O sea, recuerden, todos los dones son para el crecimiento espiritual de cada uno de los miembros de la iglesia y ayuda para las demás personas. No hay ningún mandato que indique que todos deben tener el mismo don en particular, tal, por ejemplo, como les gusta mucho a las personas, como el don de hablar en lenguas. No sé por qué llama tanto la atención el don de hablar en lengua, o quizás sí, porque mucha gente están atentas a que en qué momento eso se va a hablar o con qué van a saltar. Pero cuidado, cuidado, porque eso se ha relajado mucho y eso realmente usted lo escucha y no sabe de qué están hablando. Más bien Dios en su soberanía dota a sus creyentes de diferentes dones como él ve que le conviene. Los dones del Espíritu son dados a fin de que podamos servir a otros y edificar el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Estos dones no son otorgados para nuestro propio placer ni gloria, son dados para ayudar al avance de la obra del Señor. Por tanto, los dones espirituales crecen en valor si el fruto del Espíritu está relacionado con el mismo. Es interesante que
Dentro del contexto de los dones espirituales, a menudo se hace referencia al amor. ¿Por qué se hace referencia al amor? Primero, porque tenemos un Dios de amor, que es en todo y por todo. Segundo, porque los dones espirituales, bueno, vamos a comenzar por los frutos del Espíritu, porque los frutos del Espíritu, todos tienen que ver con amor. Los frutos del Espíritu son amor, paciencia, paz, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Todos estos frutos son de amor. Nos los ha dado un Dios de amor. Y por el amor que nosotros tenemos en nuestras vidas, entonces los dones espirituales van a fluir de manera de amor. ¿Por qué? Porque ayudar a una persona, el don de predicación, el don de hablar, el don de discernimiento, todos esos dones son de ayuda para los demás, no son de dominio propio, no son para nosotros tenerlo guardado. Y si tú no pones a funcionar tu don, es tan sencillo como que en algún momento de tu existencia vas a dejar de tenerlo. Después de todo, los dones son dones de gracia, es decir, son dones de amor, son otorgados por amor y sirven al amor de Dios a fin de alcanzar a otras personas. Al amar a otros, estamos revelando el amor de Dios por ellos. Un Dios de amor omnisciente provee los medios para llevar a cabo la que ha sido comisionado a su pueblo. Quizás por eso el amor es el don más grande de todos. Pero dentro de los dones, por ejemplo, nuestra lectura bíblica decía que ese día fueron añadidos al pueblo de Dios más de 3.000 gente. ¿Cuándo? Cuando los discípulos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y uno de los dones es ese, el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, muchas personas pueden llegar a los pies del Señor. Pregunto, para reflexionar y para meditar, ¿cuál es tu don? ¿Has identificado qué don tienes? ¿Lo has puesto al servicio de Dios? ¿Estás dispuesto a ponerlo al servicio de Dios? ¿Quieres tú que el Señor se gloríe en tu vida por medio del don que te ha dado? Todas estas preguntas nos llevan a reflexionar. ¿Qué estoy haciendo yo con lo que el Señor me ha dado? ¿Para qué he recibido esos dones? Si es para tenerlos guardados, es lo mismo. ¿Para qué recibo los frutos del Espíritu si yo no amo a nadie, si yo soy insensible, si yo no me importa lo que esté pasándole a otra persona? El Señor dio frutos y el Señor dio dones. Todos para que tú y yo vivamos conforme a su majestad, a su enseñanza, a su mandamiento, a su forma de ser. Él quiere que nosotros pongamos todas estas herramientas a funcionar y que la usemos para su honra y su gloria. Ojalá que cada uno de nosotros en esta mañana podamos reflexionar y pensar qué don yo tengo, en qué lo estoy empleando, de ahora en adelante cómo lo voy a emplear. Ojalá que cada uno pueda hacer eso y les aseguro que el Señor grande, misericordioso, amoroso, bondadoso, amable, se va a gozar porque tú estás haciendo lo que Él quiere y al final tú vas a recibir la recompensa que son las mansiones eternas. Amigos de Betania por siempre, gracias por la oportunidad. Dios los bendiga y nos ayude a que día a día podamos identificar las cosas que nos pueden ayudar a llegar al cielo. Con una oración, me despido, deseándoles que tengan un feliz resto de día. Amante Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias, Señor, porque tenemos frutos y dones del Espíritu
que tú has puesto en nuestras manos para que nosotros los pongamos a favor de las demás personas. Gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia nos ha utilizado a nosotros como canal para que otros puedan venir a tus pies. Ayúdanos, Señor, a nosotros a que podamos identificar cuál es el don que tenemos y de qué manera podemos ponerlo a tu servicio. Danos, Señor, un resto de día feliz en comunión contigo. Bendice, Señor, siempre este grupo de amigos de Betania por siempre. Y ayúdanos, Señor, a que día a día podamos seguir preparándonos para juntarnos contigo en las mansiones de los cielos. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano Máximo. Muchísimas gracias por traer tan edificante mensaje en esta mañana. Que Dios le siga bendiciendo, que su salud siga mejorando y lo mantendremos en oración. Para terminar nuestro culto divino, vamos a hacerlo con el mismo himno que empezamos. Dios nos ha dado promesas.